Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme, yo puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta este 2025? Pienso que va a ser un año extraordinario, pero solo si ponemos a Dios por delante, ¿no crees? Y déjame iniciar este mensaje haciéndote un par de preguntas. Una de ellas me la hizo mi esposa, pero ahora sí, te voy a pedir por favor que escribas la respuesta, ¿sale? Bueno, ahí te va la pregunta. Si Dios te dijera que te quedan 7 días de vida, ¿qué harías? ¿Qué harías si Dios te dijera que te quedan 7 días de vida? Yo te aseguro que lo que no harías sería ir a la plaza, ir al mall de compras o ir a comprarte un carro nuevo, un iPhone nuevo, no sé, como para qué hacer ese tipo de cosas, ¿no crees? Lo que sí sé
Lo que sí sé es que harías cosas o pensarías en cosas mucho más importantes como arreglar algún problema pendiente que tienes con alguna persona o buscar a Dios de todo corazón y de rodillas agradecerle por todo lo que Él ha hecho por ti, o también tratarías de ese tiempo disfrutar más a tu esposa, a tus hijos. Seguramente varias de estas cosas harías, ¿no crees? Ahora te hago otra pregunta. Si eso es lo más importante, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué esperarte a que nos quede poco tiempo, ¿no crees? Es un buen punto para pensarlo, ¿no? Y es que pienso que el regalo más importante que Dios nos ha dado, el regalo más grande que Dios nos ha dado, es algo a lo cual nos acostumbramos, no apreciamos y nos acordamos de lo valioso, de lo importante, hasta que nos queda muy poco tiempo. Y entonces es cuando vemos realmente a la vida, ese regalo que Dios nos da, como algo muy, muy precioso. Tristemente desperdiciamos tan tontamente el tiempo, a veces ante una pantalla, ante una computadora, a veces ante un celular, a veces dormidos, y perdemos el tiempo. Y sabes, Dios quiere que cada día que te dé lo aproveches, no lo desperdicies, lo vivas con sabiduría. Pídele a Dios que te enseñe a vivir sabiamente. Dice en el Salmo 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que entendamos la brevedad de la vida, que entendamos que esta vida se tiene que aprovechar y tenemos que vivirla con sabiduría. Y esto es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ese punto, el entender la importancia de la vida, el aprovechar el tiempo, puede ser el mejor propósito de año nuevo de este 2025, ¿no crees? Entender el tiempo y aprender a aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Tal vez no se te había ocurrido, pero a Dios sí. Y mira, recuerdo una canción muy famosa que decía una verdad muy importante, porque te aclaro, no todas las canciones famosas dicen verdades importantes, algunas dicen cosas muy, muy tontas. Una muy, muy famosa es esa canción de Reloj, ¿te acuerdas de ella? Dice, reloj, no marques las horas. Oye, si un reloj no marca las horas, entonces, ¿para qué sirve un reloj? ¿No crees? Qué letra tan absurda. Pero hay otras canciones que dicen verdades que son muy, muy profundas. Una que me gusta mucho es esa que dice, sabia virtud de conocer el tiempo. ¿Sabes? Conocer el tiempo en que vivimos es muy importante, y no solo porque lo diga José, lo dice Dios. Tiempo, conocer el tiempo que vivimos, aprovecharlo y aprender a vivirlo. Y hablando de tiempo, sin duda nos ha tocado vivir un tiempo muy, muy especial en la historia. Y es que durante los miles de años anteriores a nosotros, prácticamente se vivió de manera general de la misma forma. No había luz, no había transporte como el que ahora tenemos, las casas no tenían drenaje, no había celular, no había internet, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años las cosas han cambiado radicalmente, han cambiado tremendamente. ¿Te has puesto a pensar en esto? En lo especial del tiempo en que a ti y a mí nos tocó vivir. Es un buen punto para detenernos a pensar, ¿no crees? Y es que mira, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, Dios nos habla de la historia del hombre desde el principio hasta el final. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿En qué parte de la historia nos tocó vivir? ¿Podemos saberlo? Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué hacer en estos tiempos? Porque Dios no quiere que seamos ignorantes sobre el tiempo que nos tocó vivir. Además de saber el tiempo que nos tocó vivir, tenemos que prepararnos para lo que sigue, ¿no crees? Un día en uno de los evangelios, Jesús regañó a un grupo de personas que no entendían el tiempo que vivían. Dice textualmente en el evangelio de Lucas, necios, así les dijo Jesús, saben interpretar las señales del clima en la tierra. Sabemos cuándo va a llover, sabemos cuándo va a hacer frío. Dice, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y es que
es que Dios quiere que tú y yo entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y el enemigo es tan astuto que ha ideado la manera de entretenernos en cosas que no son importantes, que descuidemos las cosas verdaderamente importantes y que no pensemos en lo que realmente vale la pena. ¿Y sabes cómo ha hecho esto el enemigo? Llenándonos de actividad, que estemos ocupados y que no tengamos tiempo ni para pensar. Un día los cielos se abrirán y aparecerá Dios. Todo se detendrá, amigo, el tráfico, las oficinas, el trabajo, mi consultorio, todo se detendrá. Dejaremos de hacer lo que estemos haciendo. Dejarás tus pesas en el gimnasio, apagarás la televisión, la computadora, dejarás tu celular a un lado y voltearás. Es Dios, es lo más importante. Y mira, ya sea que vayamos a Él o que Él venga, tenemos una cita con Dios. Una cita que no vamos a poder cancelar, una cita a la cual vamos a llegar puntual. Dime por favor si hay algo más importante, en lo que debemos de pensar, en lo que debemos de ocuparnos, que en prepararnos para esa cita. Dice en el libro de Romanos, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Un día vamos a tener una cita con Dios. Un día vamos a estar delante de Él dando cuentas de nuestras vidas. Pero mira amigo, a pesar de que el diablo nos tiene ocupados, Dios nos ama y sabe en la trampa en la que hemos caído. Por eso nos regala este tiempo porque es vital que entendamos el tiempo que estamos viviendo el día de hoy y el tiempo que viene para poder enfrentarlo correctamente, ¿no crees? Y si queremos saber en qué parte de la historia estamos viviendo, no tenemos que consultar a un adivino ni tampoco una bola de cristal, amigos. Solamente tenemos que abrir la Biblia. Aquí está la respuesta, de principio a fin. Y la única manera de saber y entender el tiempo que nos tocó vivir es abriendo la Biblia para que Dios nos lo explique. Ahora te pregunto, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿En qué capítulo de la Biblia nos tocó a ti y a mí vivir? El hoy y lo que viene después. Porque si no lo sabemos, menos vamos a saber cómo vivirlo y mucho menos nos vamos a poder preparar para lo que viene adelante, ¿no crees? Por eso, en el mensaje anterior iniciamos esta serie que trata acerca de la profecía más mencionada en la Biblia, el regreso de Cristo. Y esta serie se titula Vengo pronto y lo firma Jesús, así de sencillo, así de importante, así de cercana. Vengo pronto, como Jesús lo anunció. ¿Sabías que esas palabras, vengo pronto, son las últimas palabras que Él nos menciona en la Biblia? Y son muy, muy importantes, ¿no crees? Ahora, esta es una promesa maravillosa que debe de llenarnos no de temor, sino de esperanza. Vengo pronto. Y te recomiendo esa serie que vamos a estar hablando acerca del regreso de Cristo. Esa serie la vas a entender mejor si escuchas los mensajes desde el principio. Ahora, regresando a esta profecía, vengo pronto y lo firma Jesús. En esta profecía, Dios no nos dice cuándo será esto. Dice en el Evangelio de Mateo, nadie sabe ni el día ni la hora en que yo vendré, habla Jesús. Lo que sí nos asegura es que esto va a suceder. Dice Dios, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. ¿Sabes? Y el propósito de esta serie, además de que sepamos el tiempo que estamos viviendo, es saber que viene en un futuro cercano y que estemos preparados para esto, para vivir el día de hoy y para vivir lo que viene. Dios no quiere darnos fechas, Dios quiere que estemos preparados. A Dios no le interesa darnos fechas. A Dios le interesa que tú y yo estemos preparados. Y déjame te explico por qué Dios no nos da fechas para estos eventos. Mira, déjame hablarte un poquito acerca de mi herencia. Heredé de mi papá algo muy malo. Aprendí a dejar las cosas para el final, para el último.
Mi papá hacía esto, mi papá sí, mira, sobre todo con los pagos, si había que pagar el teléfono y el 15 de enero se tenía que pagar, mi papá pagaba el teléfono el día 15 y yo odiaba eso, porque yo podía estar jugando con mis amigos y de repente salía mi papá y me decía, tienes que ir a pagar el teléfono, y yo le decía, ¿cuándo? Ahorita, porque si no mañana lo cortan. Y sabes, además de tener que dejar de jugar, tenía que hacer unas colas enormes para pagar el teléfono porque antes no se podía pagar de otra manera. Y la fila estaba llena de gente como mi papá. Y yo odiaba eso. Y así era con la luz, con el teléfono, con el pago de cualquier cosa. Bueno, hasta dejó al final el arreglar cuentas con Dios, como ves. Él sabía de la salvación, tuvo muchas oportunidades para hacerlo. Le dieron 7 infartos, amigo, y lo dejó al final, 2 meses antes de morir. Él arregló cuentas con Dios, le pidió perdón a Dios. Yo oraba por mi papá. Yo decía a Dios, quiero disfrutar de un papá creyente. Pero hasta esto lo dejó al final, era su estilo. Ahora, gracias a Dios que lo hizo. Mira, él me dijo en el hospital una vez que después de que él le pidió perdón a Dios, le dijo, oye, ¿sabes lo que acabo de hacer? Y yo le dije, sí. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No sé cómo lo dejé antes, cómo no lo hice antes. No sé cómo no lo hice antes. Hoy está con el Señor. Gracias a Dios, pero desperdició tanto de su vida. Y mira, aunque yo odiaba esto, dejar las cosas al final, ¿sabes quién aprendió a hacer esto? Acertaste. Yo aprendí a dejar las cosas al final. El pago de las cosas, el pago de la tenencia, dejar las cosas al final es una costumbre que yo aprendí. Y no sabes la cantidad de problemas que esto me ha traído. Y aunque trato de mejorar muchas veces, dejo las cosas para el final. Y no me critiques, por favor. Muchos de los que están viendo, muchos de los que están escuchando, son iguales que yo. Y mira, es por mí y por muchos que son como yo, por lo cual Dios no nos da fechas, Dios nos dice prepárate, porque estamos acostumbrados a dejar las cosas al final. Prepárate, mantente alerta, dice Dios, cuidando tu vida. Y el gran error que cometemos es estar investigando las fechas, y no hay fechas, aquí no hay fechas. ¿Sabes? En vez de investigar fechas, lo que debemos de hacer es prepararnos. Porque Dios no quiere que sepamos fechas. Dios no quiere que sepas cuándo partas o cuándo Él viene. Dios quiere que estemos preparados para el encuentro que vamos a tener con Él. Porque sea como sea, que Él venga o que tú vayas, vamos a un encuentro con Él. Así es que tenemos que estar preparados y para que no te sorprenda, para que entreguemos buenas cuentas, ¿no crees? Y quiero aclararte una cosa súper importante. Cuando hablamos de prepararnos, prepararte no significa intentar portarte bien. No, porque eso no lo vamos a lograr nunca, no lo vas a lograr nunca. Prepararte viene de buscar tiempo con Dios, tiempo de intimidad, donde Él nos cambia por dentro, donde Él cambia nuestra manera de ser, cuando lo buscamos de esta forma, de manera íntima. No busques portarte bien, búscalo a Él. De eso hablamos cuando decimos prepararnos. Mira, tal vez nos vayamos antes de que Él venga o tal vez Él venga antes de que nos vayamos. Como sea, tenemos que estar preparados. Y vamos a orar para que, mira, vamos a recibir mucha información con el mensaje del día de hoy. El tema es difícil, pero yo confío en que Dios nos va a hablar. Así es que vamos a pedirle a Él que nos hable acerca de este tema tan importante, entender los tiempos. Y te invito a que cerremos nuestros ojos y que le pidamos a Dios y le digamos, Dios, quiero entender el tiempo en que nos tocó vivir. Y quiero prepararme para este tiempo, para el tiempo en que tú y yo estemos cara a cara, el tiempo en esa cita que has preparado para tenerla con cada uno de nosotros. Necesitamos, Dios, que nos hables, necesitamos que nos despiertes y necesitamos entender la importancia de esto, Dios. Que nuestras vidas reaccionen a lo que tú nos vas a decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Entender
el tiempo que estamos viviendo. Ahora, respecto a nuestra cita con Dios, repito, ¿sabes qué? O partimos o Él viene. Ahora, no soy pesimista cuando hablamos de que vamos a partir, porque esa es la realidad de nuestras vidas. A veces vamos a los velorios y preguntamos ¿de qué murió esa persona? Pues murió de que estaba vivo, ¿no crees? Y lo importante es estar preparados. Si partimos, ok, estar preparados. Si Él viene, estar preparados. Porque si partimos estamos a una distancia de un latido del corazón. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Si partimos antes o si Él viene. Esa es la segunda posibilidad, que Él venga. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Y mira, en la Biblia Jesús habló de que Él iba a venir a la tierra 2 veces. La primera ya vino. Él nace, muere y resucita. Vino como siervo a pagar nuestra deuda. Le escupieron, se burlaron, lo maltrataron, lo crucificaron y Él resucitó. Ok, esa es la primera venida. Pero la segunda venida aún no viene. Y ese día Jesús va a venir como lo que es, como el Señor, a reinar. Dice la Biblia que toda rodilla se va a hincar delante de Él, de los que creen y no creen. La segunda venida de Jesús. Y este evento está rodeado por muchos otros eventos de los cuales vamos a ir hablando en esta serie de mensajes. Mira, vamos a hablar del arrebatamiento. En el momento en que Jesús venga por la iglesia, el novio viene por la novia a celebrar las bodas del Cordero. En ese momento empieza la tribulación. Los que no sean arrebatados, los que no vayan con el Señor, los que se queden, vivirán 7 años terribles en esta tierra. La última oportunidad de hacer de Jesús su Señor y Salvador. Terminando estos 7 años viene la segunda venida de Cristo. Y una vez que Jesús venga, establecerá su reino. Este mundo vivirá de acuerdo a lo que Él dice durante 1000 años. Se le llama el milenio. Se vivirá a la manera de Dios. Dios reinará sobre esta tierra. Después de que terminen estos años viene el juicio final, donde Jesús juzgará a los que no creen, un juicio de condenación donde todos saldrán culpables. Una vez que pase esto, Dios nos dice en su palabra que Él creará cielos nuevos y tierra nueva para vivir eternamente con los creyentes, pero también creará el infierno eterno donde se abrirá para los que no quisieron el perdón de Dios. Ese es el futuro, la historia que Dios nos narra en la Biblia. Y en el mensaje anterior empezamos a hablar sobre el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia, el novio viene por la novia. ¿Sabes? Y Dios quiere encontrar a su iglesia preparada, como una novia se prepara para la boda. Ese es el anhelo de Dios, encontrar a su iglesia preparada. Dice en el libro de Efesios, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Dios quiere que cuando Él regrese por su iglesia, la iglesia estemos preparados, si es que nosotros somos la iglesia del arrebatamiento. ¿Sabes? Y vamos a estudiar un pasaje muy, muy importante que habla sobre profecía, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Jesús nos habla de su regreso. ¿Cómo serían estos tiempos? ¿Qué señales vería la gente y cómo viviría la gente cuando sea el tiempo de su regreso? Cuando sea el arrebatamiento, su regreso, etcétera, etcétera. Y el título de este mensaje es Señales. Y vamos a hablar de las señales de su regreso. Y empieza Mateo 24, el versículo 1. ¿Nos ubicamos más o menos en el tiempo? Bueno, faltan unos días para que Jesús muera en una cruz. Y esta es su última semana. Y dice el pasaje que Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y mira, los creyentes estaban fascinados con la estructura del templo. Y así somos. La religión nos engaña, nos hace ver
lo que no es importante como algo importante. A veces estamos fascinados con una iglesia llena, una alabanza de primera, sirviendo, tomando y dando estudios, nuestra religión. Pero a diferencia de la emoción de los discípulos, mientras ellos estaban bien emocionados con el templo, Jesús llora. Jesús llora por la condición espiritual de su pueblo. Dice en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró, viendo la condición espiritual de su amado pueblo. Eso dice el versículo 1. Versículo 2, una vez que los discípulos le dicen a Jesús y los seguidores le dicen, ve el templo, es maravilloso, Jesús les dice algo que los deja temblando. Dice, Jesús les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que de todos ellos no quedará ni piedra sobre piedra. Todos ellos serán destruidos y una sola pared quedará en pie. ¿Cómo ves? Ellos emocionados por el templo y Jesús los dice, no va a quedar nada. Se quedan pensando y dice, continúa el Evangelio y dice que después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos y Jesús se sentó. Y cuando estaban solos, los discípulos le hicieron 3 preguntas. Le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? Y también le preguntaron, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Y cuáles serán las señales? Los discípulos están choqueados por la noticia que Jesús les da acerca del templo y le hacen estas tres preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuáles son las señales? Y la primera pregunta que ellos les hacen sobre la destrucción del templo, Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Años después de su muerte, algunos años, y después de la resurrección de Jesús, los romanos invaden Jerusalén, destruyen Jerusalén, y del templo, así como lo dijo Jesús, no quedó nada, ni piedra sobre piedra. La primera pregunta fue respondida. Pero a la segunda y tercera pregunta, Jesús responde con señales. Y Jesús responde con los siguientes versículos. ¿Cómo sabremos de tu segunda venida? ¿Cómo será? ¿Qué señales habrá de que ha llegado el fin del mundo? Y Jesús va a hablar de señales en los siguientes versículos. Señales que cada vez van a ser más intensas. Así es que pongamos mucha atención. Porque va a haber una generación que le toque vivir todas estas señales cumpliéndose delante de sus ojos. Y la generación que le toque vivir esto, esa será la generación que sea arrebatada. Ahí vendrá, esa será la iglesia que sea arrebatada por Jesús. Dice en el Evangelio de Mateo, en el versículo 33, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces Jesús les dice, les voy a dar las señales, pero la generación que vea que se cumpla todo esto que les voy a decir al mismo tiempo, esa generación será la que yo venga por ella, la iglesia arrebatada. Y Jesús empieza en el versículo 4, Mateo 24:4, con la primera señal. Jesús les dice, cuidado, no se dejen engañar. El engaño, ¿sabes? La primera advertencia, la primera señal, una de las señales más importantes del final de los tiempos será el engaño acerca de Dios y de lo que Dios dice. No me puedo detener mucho en la explicación de las señales, pero vamos a verlo aunque sea de manera superficial. Siguiente versículo. Jesús habla de guerras. Dice, ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. Amigo, Jesús habla de guerras como una de las señales. Siempre ha habido guerras, pero cada vez las guerras son más peligrosas. Armas nucleares cada vez más sofisticados y un miedo a una guerra nuclear. ¿Sabes? Hay suficiente armamento nuclear. Se calcula que hay más de 12,000 bombas
suficientes para volar este planeta, bombas, misiles, suficientes para volar este planeta varias veces. Y en los últimos 100 años hemos vivido guerras muy especiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera, ¿cómo será? Guerras, pestes, enfermedades, la siguiente señal de la cual habla Jesús. Y sobre esto, amigo, no hay mucho que decir. Acabamos de pasar una peste mundial, el COVID-19, natural o producida como sea. Nunca había pasado esto, pero las cosas empiezan a poner cada vez peores. Siguiente señal, Jesús habla de hambres. Y mira, aunque entendamos que siempre ha habido hambres, estaba leyendo, la ONU informa que llevamos 6 años consecutivos donde la hambruna en el mundo ha aumentado. Se calcula que más de 343 millones de personas viven con hambre en 2024, más de 20 millones de personas en América Latina. ¿Sabías? Esto fue un dato de 2022, que una persona muere de hambre cada 4 segundos. Tremendo. Hambres. La siguiente señal, Jesús dijo, habrá terremotos por todos lados. ¿Qué puedes hablar de esto? De los 11 peores terremotos de la historia, 5 han sido en los últimos 20 años terremotos. Y dice el versículo 8, sin embargo, esto solo es el principio de dolores. Dice, ese es el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Luego vendrán más. O sea, estas señales se irán intensificando hasta el regreso, hasta el arrebatamiento, el regreso de Cristo. Versículo 9, versículo 10, dice, ustedes serán llevados, hablando de los creyentes, ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Jesús habla de una persecución. Y sabes, esta persecución ya empezó. Hay una organización que se dedica a esto, donde saca datos impresionantes. Cada día mueren 13 cristianos, son asesinados por su fe en el mundo. Cada 2 horas muere un cristiano por su fe. ¿Sabes? En 2024 se cerraron 14,000 iglesias cristianas. Esto es tremendo, ¿no crees? Y van creciendo las señales. Tal vez digas, oye, en México no pasa esto. No hay persecución. ¿Que no hay? Amigo, te pongo en pantalla esto. 26 de abril del 2024. Se prohíbe hablar de Cristo, tratar de que una persona se convierta a Cristo, por ejemplo, si es homosexual. Para que salga de la trampa de la homosexualidad, se prohíbe que le hables de Cristo. Y si lo haces, tendrás de 2 a 6 años de prisión. Esto ya es una ley, es un delito. Y si esta persona a la cual le hables de Cristo y quieras que se convierta a Dios y deje su mala vida, si es menor de edad, son más años de condena. Es un delito que un creyente hable de su fe para que otro se salve. No es delito si un homosexual te lleva a la homosexualidad, pero si es un creyente tratando de llevarlos a la salvación es delito. Lo otro es legal. ¿Cómo ves? Persecución, esto se llama persecución. Ahora, también hay otro tipo de persecución. Los grupos delictivos, los narcos. Los narcos ven como un peligro evangelizar a los jóvenes porque los quieren para sus negocios. Persiguen, matan y secuestran a cristianos para que no hablen de su fe. Hay persecución en nuestro país. Y déjame pasarte un video para que veas hasta dónde ha llegado la persecución en China. Ser creyente, hablar de Dios, tiene un costo muy alto en China. Y te invito a que veas este video y que pongas mucha atención porque la persecución no es ningún juego. Persecution among the persecuted church in China is a norm. No surprise. Everybody is prepared. If you want to be a faithful follower of Jesus in China, first the theological course you need to take is called prison theology. Most of the house church leaders had suffered persecution several years. Some were sentenced to life in prison. That is a part of their life. Some pastors, when they wake up,
they would prepare a little like prison kit, like with their toothbrush, piece of clothes in a little bag, ready to be arrested, because that is a reality. And even today, some pastors were sentenced to 12 years, 14 years for simply refusing to take down the wooden cross from the rooftop of their church building. Should treat the persecution as a blessing, a privilege to not only believe in Jesus, but also to suffer for him. If anyone who wants to live a godly life in Christ Jesus, he or she will be persecuted. El enemigo no está jugando, no quiere que nadie conozca a Jesús. Y sabes, quiero saltarme algunos versículos de este capítulo que estudiaremos en los siguientes mensajes, que más bien hablan del fin de los tiempos. Y quiero volver a centrarme en el arrebatamiento, el evento que sigue en la profecía bíblica. Evento donde ya todas las cosas están en su lugar para que esto suceda. El arrebatamiento. Hablamos un poco en el mensaje anterior. El arrebatamiento es un juicio de Dios al rechazo del hombre, pero también es una oportunidad para que la gente se salve, la última oportunidad para que la gente crea en Jesús. Y vuelvo a poner un ejemplo, vuelvo a ponerte como ejemplo este video donde nos ilustra cómo podría ser el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia. Yo no digo que así va a ser, pero este es un buen ejemplo. Es un ejemplo donde un pastor está predicando exactamente sobre este tema, sobre el regreso de Jesús, y de repente sucede. Unos se van y otros se quedan. Te invito a que volvamos a ver este video. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Buena ilustración, ¿no crees? Así puede ser. Ahora, dice el pasaje de Mateo 24, nadie sabe ni el día ni la hora en que yo vendré. Está hablando Jesús. Nadie sabe. Pero van a suceder estas cosas. Y en el siguiente versículo, en el versículo 37, Jesús habla de algo impresionante. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando yo regrese, dice Jesús, será como en los días de Noé. La gente vivirá como en los días de Noé. En esos días, dice Jesús, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró al arca, entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, el juicio, y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Jesús habla de que cuando Él venga, la gente va a vivir de esta manera. Te comento también de la distancia del arrebatamiento al regreso de Cristo. Son 7 años nada más. Las cosas empiezan a ponerse difíciles y cada vez van en aumento, como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo vivía el hombre en los días de Noé? Nos lo dice Dios en su palabra. Dice que la gente vivía muy mal. En este mundo, dice, la maldad de los hombres, estamos hablando de los días de Noé, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en lo malo y dice, cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda esta gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlo hecho. El hombre vivía muy mal en los tiempos de Noé. Violencia, destrucción familiar, materialismo. Se parece mucho al tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Y una característica más de cuando Noé habló y advertía a la gente acerca de este juicio es que nadie creyó.
Incluso la gente se burlaba de Noé. Por eso, solamente Noé y su familia, 8 personas subieron al arca cuando tuvieron la oportunidad de subir todos los que quisieron. Y entonces vino el diluvio. Continúa Jesús diciendo, ¿cómo será este evento del arrebatamiento? Dice, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo a Nina en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben de estar alertas, porque no saben el día que vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué horas viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que saltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre, vendrá cuando menos lo esperen. Jesús habla de cómo será el arrebatamiento, pero además dio una señal más. ¿Sabes? No solamente como en los días de Noé, no solamente el hombre vivirá como en los días de Noé, también Jesús dio la señal de que sería como en los días de Lot. Dice en el Evangelio de Lucas, dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban en sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Esa noche, 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Una de las características previas al arrebatamiento es que el hombre vivirá como en los días de Lot. Y en los días de Lot se vivía una depravación sexual generalizada. Una sociedad que se había depravado. Jóvenes y viejos viviendo así. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Sabes? Violencia generalizada, familias destruidas, maldad por todos lados, incredulidad, rechazo y burla. Decadencia y depravación moral en todos lados. Y por último, Jesús nos da la señal más importante para su regreso, la higuera. Dice en el versículo 32, Mateo 24, 32, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. La higuera. ¿Sabes? En la Biblia se habla de Israel como la higuera. Y déjame te lo explico. Una vez que el templo fue destruido y que los romanos atacaron al pueblo de los israelitas, los judíos que quedaron vivos salieron de Jerusalén y se esparcieron por todo el mundo. Israel quedó desierta. Lo que es increíble es que 2000 años después, los israelitas regresen a su tierra de todas partes del mundo y en 1948 la ONU reconozca a Israel como nación. Esa es la higuera. Y la higuera está reverdeciendo. No solamente se volvió a plantar, está reverdeciendo como uno de los países más poderosos del mundo. Tremendo, ¿no crees? Señales y señales y señales. Y termina el pasaje diciendo, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Termino con esto, amigo. Habrá una generación que verá todas estas señales sucediendo al mismo tiempo. Engaño, mentiras, hambre, terremotos, persecución. La sociedad viviendo como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Israel en su tierra. Cuando suceda todo eso, dice Jesús, estoy de regreso. ¿Qué tan cerca? A las puertas. Como cuando alguien toca una puerta así de cerca. Y dice Jesús, la generación que vea esto no pasará de esa generación cuando vean mi regreso. Amigo, sé que es mucha información, que es un tema muy difícil. Si quieres aprender más, conéctate con nosotros. Vamos a estar hablando sobre eso. Hay estudios sobre esto. Mira,
Es mucha información, es un tema difícil, pero también sé que Dios nos habla. Poco, mucho, pero algo entendiste, amigo. Ahora, que te quede bien claro. Yo no estoy diciendo que seamos la generación que Dios va a arrebatar, que seamos la iglesia que Dios va a arrebatar, que el arrebatamiento será mañana. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que todo está en su lugar para que Jesús venga. Y sabes, para que la iglesia sea arrebatada, para el regreso de Cristo, Jesús dijo, vengo pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede que seamos la generación del arrebatamiento, puede que no lo seamos. Pero mira, de que está cerca, y Dios quiere que nos preparemos. Esa es la idea de estos mensajes, entender el tiempo que estamos viviendo, entender que viene en un futuro y prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Amigo, esta es la verdad, esta es la Biblia y Dios dice que todo se va a cumplir. Ponte a pensar, medita bien y si no lo has hecho, ¿sabes? Arregla cuentas con Dios. Mira, aún no tiene el corazón o en su regreso, pero vamos a estar frente a Él. Si no lo has hecho, solamente dile, Dios, perdóname, Señor. Yo sé que he fallado delante de ti. Entiendo que eres Dios, que eres el Señor y que en la cruz derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Y hoy acepto este regalo. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida para que seas mi Señor. Y te doy gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Esta es la mejor manera, amigo, de prepararte, sabiendo que si Dios viene por ti. Y también entendiendo que si vamos a Él, el asunto, las cuentas están arregladas. Amigo, preparémonos nuestra vida que sea de una constante limpieza para que Jesús, si viene por nosotros y somos la iglesia, encuentre una iglesia como la que Él quiere encontrar. Y si no somos la iglesia del arrebatamiento, amigo, que lleguemos ante la presencia de Dios dando una cuenta correcta de nuestras vidas, ¿no crees? Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima, vamos a seguir hablando sobre este tema. Por favor, estúdialo, vuelve a escuchar este mensaje y no te quedes con dudas. Conéctate con nosotros si tienes dudas al respecto. Que Dios bendiga, nos vemos la próxima. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, donde tendré que arrodillar.
imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme